Hola a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Hurtado, educador y coordinador de la Residencia de Acogimiento General de Atención a la Infancia y Adolescencia San Juan Bautista, situada en la ciudad de Valencia. En el marco del Cuarto Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia, voy a realizar la ponencia del trabajo que lleva por título Modelos de referencia positivos para los niños, niñas y adolescentes en centros de acogida. El capítulo aquí presentado se elabora a partir de la experiencia y el recorrido como profesional socioeducativo, después de 13 años de trabajo en el área de infancia y adolescencia, tanto en el ámbito de protección como de reeducación de niños, niñas y adolescentes. A partir de este momento nos referiremos a este colectivo como NNA. Comenzamos resaltando la importancia del acogimiento residencial como alternativa convivencial al contexto sociofamiliar de pertenencia de las NNA. Las NNA atendidas en los centros residenciales son personas cuyo proceso educativo y socializador ha sido inadecuado, debido a que la familia, como agente educativo más inmediato, no ha podido protegerles, cubrir sus necesidades a todos los niveles ni ofrecerles un modelo relacional adecuado, estable y duradero. De este modo, el acogimiento residencial es un recurso pensado para, en cierta medida, sustituir a la familia como entorno o contexto primario, de modo que se satisfagan las necesidades y carencias de las NNA. Por este motivo, el Centro de Acogida de Infancia y Adolescencia se muestra como una alternativa válida que tiene como finalidad acoger, atender y educar a estas NNA en un entorno seguro, velando por el buen cuidado y desarrollo de su salud física y psíquica, fomentando su integración en el ámbito familiar y comunitario. En este sentido, las profesionales educativas, entendidas como el personal de atención directa que desarrolla su labor profesional en los centros de acogida, entre las que incluimos a educadores y educadoras sociales, técnicos y técnicas en integración social, pedagogos y pedagogas, entre otras, a través de la acción socioeducativa desarrollada en el día a día, pueden desempeñar o complementar roles o funciones parentales que los progenitores o personas responsables de la crianza de estas NNA no realizaban. Además, en esta acción socioeducativa intervienen elementos o factores individuales y ambientales que deben tenerse en cuenta para que se les pueda ofrecer modelos de referencia positivos y alternativos a los vivenciados antes de su ingreso en un centro de acogida. Encontramos elementos que influyen directamente en el proceso educativo y socializador desarrollado en los centros de acogida, desde la perspectiva de la intervención socioeducativa, como son los factores individuales de las NNA y los factores ambientales. La combinación de estos factores junto a la forma de desempeñar el rol profesional educativo pueden influir de manera directa en el desarrollo integral de las NNA. En cuanto a los factores individuales, tendremos en cuenta que la mayoría de las NNA que se encuentran dentro del sistema de protección de menores han experimentado al menos dos experiencias consideradas graves que pueden influir en su salud física y emocional. La primera es una atención inadecuada o negligente por parte de las personas responsables de cubrir sus necesidades fundamentales y de desarrollo. Y la segunda, la separación de su contexto familiar, comunitario y de las personas que hasta ese momento eran un modelo referente para ellas, fuesen o no modelos prosociales y a las que estaban unidas emocionalmente. De este modo, estas vivencias previas serán decisivas en la formación de estas NNA, tanto emocional como socialmente, afectando sus capacidades y potencialidades. Por estos motivos, en los centros de acogida se debe proporcionar experiencias y contextos reparadores, donde estas NNA puedan desarrollarse y crecer de forma saludable, física y psíquicamente, aceptar y comprender su situación y superar sus experiencias previas. Con todo esto, se pretende que puedan desarrollar su capacidad de resiliencia, en concreto la secundaria, entendida como la fuerza surgida del tejido social solidario mediante experiencias sociales de buen trato a través de otras personas. Por este motivo, no solo tendremos en cuenta las experiencias previas dolorosas sufridas, sino también sus capacidades y potencialidades de mejora, de recuperación, de adaptación y de resiliencia, en las que se basará el trabajo de las profesionales educativas para intentar su recuperación. Así pues, mediante la educación y a través de los modelos de referencia positivos, estas NNA podrán desarrollar sus capacidades y potencialidades, partiendo desde ellas para conseguir un adecuado desarrollo y crecimiento psicosocial. En esta línea, en cualquier intervención educativa, tendremos en cuenta una premisa general básica muy importante que poseen todas las personas y por consiguiente todas las NNA atendidas, la educabilidad. Esta característica hace que el ser humano pueda aprender a lo largo de su vida, ya que presenta la característica especial de la plasticidad o la ductilidad que lo diferencia de otros animales. Esta educabilidad dependerá de su estructura psicobiológica y de los diferentes contextos socioculturales en los que interactúa la persona. Por este motivo, se considera importante ofrecer nuevos modelos de referencia positivos a estas NNA,
pues serán capaces de modificar y aprender nuevos valores, actitudes y comportamientos diferentes a los adquiridos con anterioridad. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta desde donde fundamentar nuestra intervención socioeducativa desde modelos de referencia positivos son las capacidades y potencialidades que presentan las NNA atendidas. Coincidiendo con Palacios, destacamos, entre otras, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, a contextos sociales o a personas, entre otros, pese a la fragilidad que presentan algunas. Capacidad de recuperación tanto física como psíquica, ya que son capaces de formar nuevos vínculos emocionales y sociales en los nuevos contextos y ámbitos, o bien mejorar sus aspectos físicos. Muchas ganas de salir adelante, de progresar y de ser una más. Presentan un alto nivel de sociabilidad, mostrando buenas habilidades sociales y siendo aceptados en su grupo, salvo que muestren conductas agresivas, disruptivas o molestas. Y son un ejemplo de diversidad, pues son NNAs que provienen de otras culturas, etnias, nuevas familias, de entornos más diversos y complejos, ofreciendo otros modelos. Por otro lado, podemos encontrar algunas dificultades como comportamientos difíciles, disruptivos, incluso violentos ante la incapacidad de comunicar de una forma adecuada su malestar o su necesidad de ayuda. En estas situaciones es cuando más se les debe ofrecer un modelo educativo de referencia estable y positivo, donde se compagine la comprensión, comunicación, paciencia y afecto junto con la firmeza, coherencia, consecuencias ante sus actos, entre otros aspectos. Según Tari Navarro, en la figura del profesional educativa y en su intervención influyen ciertas características del ámbito de la intervención, en ocasiones limitantes, entre las que destacan el componente normativo, hábitos, conducta, convivencia y resolución de conflictos, y el componente ocupacional, actividades de formación, habilidades sociales y tiempo libre. El carácter receptor, ya que las NNA que residen en un centro de acogida son derivados desde otros ámbitos de intervención como servicios sociales. El carácter obligatorio. Debido a una resolución administrativa, judicial o por decisión de la familia, las NNA son obligadas a ingresar y permanecer en el centro residencial. El carácter normativo y su proceso de implantación. Las medidas educativas establecidas por la profesional educativa se fundamentan en una posición institucional dominante, coercitiva, que deben ser asumidas por las NNA. Relación educativa intensa, pues la atención profesional se realiza durante 24 horas, si bien es cierto, por varios profesionales y en turnos de trabajo. Asunción de un alto grado de conflictividad, siendo difícil aplicar el criterio de normalidad. Límites institucionales y estructurales que condicionan los procesos educativos. La flexibilidad que caracterizan a los procesos educativos en ocasiones se ve mermada. En ocasiones, falta de figuras profesionales o precariedad en su situación laboral, contratos temporales, a tiempo parcial, etcétera, debido a motivos económicos. Otros déficits podemos encontrarlos en las instalaciones, en escasos recursos para actividades o material, en financiación, etc. Por otro lado, las profesionales responsables de la atención y acompañamiento de las NNA son las personas que deben ser capaces de ofrecer modelos alternativos a los experimentados. Sin duda, ser modelos de referencia positivos es esencial para quienes carecen de ellos durante su infancia. Todo esto se realiza a través de la acción educativa fundamentada en el concepto de educación, entendido por Aznar, en la que toda educación es social, pues consiste en un proceso intencional y relacional generado dentro de un grupo humano que, a su vez, se inserta dentro de una sociedad. Atendiendo a estas características, consideramos que la educación que se ofrece y reciben las NNA en los centros residenciales encaja perfectamente con las características que definen a la educación social y con uno de sus ejes, considerándola como una profesión de carácter pedagógico. Por otro lado, y como hemos comentado anteriormente, el ingreso en un recurso residencial conlleva en ocasiones sustituir a la familia como entorno, contexto primario de desarrollo y anclaje de socialización primaria. En este sentido, coincidiendo con Van Manen, entre las figuras educativas encontramos tanto a padres y madres como a otras figuras educadoras, por ejemplo, las profesionales educativas. De este modo, este autor diferencia entre educadores naturales y educadores profesionales. Otras autoras como Arnal et al., teniendo en cuenta el criterio de obligación que adquiere la figura educativa, diferencian entre educadores y educadoras primarias y educadores y educadoras secundarias. Definen a las primeras como las personas que, con el derecho y la obligación de educar con el fin principal de proteger y salvaguardar los derechos de los chicos y chicas atendidos. Respecto a las segundas, refieren que no presentan la obligación ni el derecho que tenían los educadores y educadoras primarias. Por lo tanto,
Partiendo de esta idea, podemos considerar a las profesionales educativas de los centros de acogida como educadores y educadoras primarios y profesionales, pues reciben formación especializada para ejercer su labor de forma profesional y, además, la situación legal de desamparo tienen el derecho, el deber y la obligación de educar a estas NNA con el fin principal de protegerles, respetar y fomentar sus derechos. Retomando a Manet, consideramos que el desempeño del rol del profesional educativo en los centros de acogida debe basarse en el principio que este autor define como in loco parentis. Extrapolándolo al concepto de educación ejercida por cualquiera de las figuras educativas, la educación deriva de la misma y fundamental experiencia de la pedagogía, la tarea humana de proteger y enseñar a los más jóvenes a vivir en este mundo y a responsabilizarse de sí mismos, de los demás y de la continuidad y del bienestar del mundo. Así, desde la perspectiva del loco parentis, las profesionales educativas deben ofrecer a las NNA deben ofrecer a las NNA y que las NNA perciban el interés hacia ellas a través de aspectos básicos como la disponibilidad, la atención ante sus demandas, la accesibilidad, los valores, actitudes y comportamientos transmitidos, el establecimiento de normas y límites, la aplicación de las medidas educativas ante conductas inapropiadas, etc. Otra característica muy importante que toda figura educativa debe presentar para ofrecer modelos de referencia positivos es la educatividad, definida por Zaragoza como la aptitud del educador para educar, por lo que cualquier profesional educativa influirá en cierta medida en el proceso de formación o configuración de las NNA, ya sea a través de nuestra actitud, comportamiento o la relación que se establece entre la profesional educativa y las NNA. En este sentido, destacan dos aspectos importantes e imprescindibles que deben presentar las profesionales educativas para que su intervención socioeducativa se enmarque dentro del modelo de referencia positivos y que definen su capacidad educadora, el saber hacer del educador y el saber ser del educador. De este modo, el saber hacer del educador hace referencia a los conocimientos específicos relacionados con aspectos educativos, definiendo a la profesional educativa como una profesional técnica, mientras el saber ser educador hace referencia a la actitud, la personalidad y el talante, no solo conociendo y utilizando las técnicas específicas, sino sabiendo transmitir las experiencias que las acompañan a través de la relación educativa. Dentro de esta concepción de la profesional educativa, la transmisión de ciertos valores orienta y guía las acciones socioeducativas. La profesional educativa es en sí mismo un modelo que educa en el día a día, desde la convivencia, siendo capaces de ofrecer modelos alternativos a los experimentados por las NNA, una premisa fundamental, la voluntariedad. Las profesionales educativas asumen la responsabilidad de educar en el complejo proceso moral, intelectual, físico y espiritual de las NNA. De este modo, se convierten en tutores de resiliencia, en concreto de la secundaria, entendida como la fuerza surgida del tejido social solidario mediante experiencias sociales de buen trato a través de otras personas. En la mayoría de los recursos, las profesionales educativas son las figuras que comparten el día a día con las NNA, estableciendo vínculos que los diferencian de otras figuras educativas. Las responsabilidades asumidas desde la voluntariedad se producen desde el plano relacional, más que desde el plano institucional. La profesional educativa es la figura que les acompaña en momentos de su ciclo vital, exigiéndoles, recompensándoles, apoyándoles, imponiéndoles límites y o favoreciendo también cambios en ellos. Otro aspecto a destacar es la importancia de los estilos educativos utilizados por las profesionales educativas en el ámbito residencial y en su intervención cotidiana, como modelo y figuras de referencia para estas NNA. Como hemos comentado, las profesionales educativas en los centros de protección pueden desempeñar o complementar roles o funciones parentales que los progenitores o personas responsables de la crianza de estas NNA no realizaban. Por este motivo, una perspectiva a considerar es la que entiende que el trabajo de estas profesionales puede ejercerse desde la perspectiva de la parentalidad positiva, fundamentándola en la definición de esta en el artículo 26.3 de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. En esta definición no solo pueden ejercer los progenitores la parentalidad, sino también las personas que ejercen funciones de tutela, guarda y acogimiento. Estas personas son las que ejercen la función o rol de protección y crianza durante un tiempo determinado, como podemos identificar a las profesionales educativas en un centro de acogida. De este modo, a través de la educación y del desarrollo de estrategias básicas, positivas y fundamentales, se promoverá la adquisición de valores y competencias emocionales y sociales,
teniendo en cuenta en todos los casos el grado de madurez de las NNA. Con todo esto, las profesionales educativas, a través de la acción socioeducativa desarrollada en el día a día, ofrecerán los modelos de referencia positivos mediante una aproximación integral. Desde una perspectiva holística y didáctica, se priorizará la prevención, la socialización y la educación de estas NNA, desde modelos fundamentados en la cultura del buen trato y las buenas prácticas, desde un enfoque positivo de la intervención y de la responsabilidad profesional educativa, teniendo en cuenta en todo momento la protección del interés superior de las NNA atendidas. Para mejorar esta acción socioeducativa y la práctica profesional, es muy importante la formación, la capacitación y la especialización en el ámbito de intervención, desde la perspectiva de la parentalidad social positiva, dotando de herramientas educativas a estas profesionales que fomenten y promocionen el buen trato y la creación de entornos seguros. Por todo lo expuesto anteriormente y a modo de conclusión, para que el trabajo desarrollado por las profesionales educativas tenga sentido, el rol o las funciones que desempeñan dentro de los modelos de referencia positivos ofrecidos en los centros de acogida, desarrollados en la experiencia cotidiana del día a día, debe ser entendida desde la perspectiva de in loco parentis, íntimamente relacionada con la capacidad educadora y sobre todo con el fenómeno de la educatividad. Esta intervención se basará en criterios y principios generales fundamentados en el concepto de interés superior del menor, recogido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De este modo, todas las actuaciones realizadas por las profesionales educativas se centrarán en la promoción del buen trato a las NNA y de manera individualizada. Por estos motivos, una de las funciones a tener en cuenta en la presentación de los modelos de referencia objetiva por parte de las profesionales educativas consiste en la creación de un entorno seguro que identifique, prevenga y disminuya los factores de riesgo y fortalezca los factores de protección, a través de la labor educativa y protectora desarrolladas por estas profesionales y en el rol parental social positivo que desempeñan en su intervención profesional. De este modo, todas las actuaciones realizadas por las profesionales educativas y los modelos de referencia positiva se fundamentarán en la promoción del buen trato y en la parentalidad social positiva ejercida a través del rol profesional desempeñado. Para finalizar, destacar las referencias bibliográficas más significativas, entre las que destacan Aznar, Gargallo, Garcella y Cánovas, 2010, La educación en el pensamiento y la acción, y Tarín y Navarro, Adolescentes en riesgo, casos prácticos y estrategias de intervención socioeducativas. Y sin más, muchas gracias por su atención.